Hola Roberto. Eh, Nada, espero que estés bien. Te había ofrecido dedicar una sesión del aula virtual a este tema de Strauss-Kahn, pero al final la semana pasada no tuvimos sesión y bueno, me quedé pendiente de grabarte algo, aunque se fuese una cosa breve con relación al tema. No había podido hacerlo, tenía mucho trabajo, pero bueno, ahora tengo un ratito y vamos a tratar de revisar un poco. Lo primero es el tema de los datos, ¿no? Tú pusiste aquí las 11:49. Yo en cambio estoy trabajando con las 11:10 de la mañana, ¿no? Tú pusiste las 11:49 de la noche. Yo estoy trabajando con las 11:10 de la mañana, que es la hora que da el Astrodata Bank. Una hora que podemos considerar razonablemente precisa desde el momento en el que la fuente es el certificado de nacimiento del personaje. Entonces, bueno, no creo que haya que ponerse a rectificar nada, sino bueno, asumir que esta es la hora de nacimiento y creo que además, ¿no? El tema de un personaje con Plutón como primer planeta de la carta, cuadra bastante bien con lo que nos llega de Strauss-Kahn a partir de tanto de este escándalo particular como de todo el tema que se desprende de su biografía, ¿no? De los cargos ocupados, su vinculación con el poder, tanto poder económico como poder político, como también el tema de la hipersexualidad del personaje, que no se reduce a este escándalo del momento, ¿no? Efectivamente, pues, por todo lo que he podido leer a partir de la fama mediática que ha adquirido recientemente, bueno, resulta que no es un tema nuevo, ese de actuar de una forma violenta y cargada como dije, de una conducta hipersexual en este personaje. Por otro lado, al tener el ascendente en Leo, el regente del ascendente sería el Sol y tendría entonces al regente del ascendente en la casa 10. Con lo cual, o sea, entre tener el ascendente Leo y tener el Sol en casa 10, la idea de un personaje público se perfila bastante bien. Tiene la luna en la casa 9, eh, y eso cuadraría con el hecho tanto de cargos internacionales eh, como, como con el tema de haber sido profesor, ¿no? De haber enseñado a nivel universitario. En fin, o sea, es una carta que me parece coherente y que creo que podemos asumir. Entonces, bueno, nada, me disculpa si no trabajo con este esquema que tú colocaste, sino que uso este otro como que te menciono de las 11:10 de la mañana. Luego está el tema de la técnica que decidiste usar para hacerte una idea del clima actual del personaje, que bueno, es la técnica de la profección, ¿no? Que es un tipo particular de dirección en la cual se avanza toda la carta un signo, es decir, 30 grados por año. O sea, este X30, ¿verdad? Lo que significa es eso, ¿no? O sea, por cada año se avanzan 30 grados de manera uniforme para todos los planetas. Hay otras técnicas de profección este, o de direcciones. Por ejemplo, hay una en la cual se le da una vuelta completa a toda la carta cada 60 años. Esta es la famosa técnica del C60. Eh, pero en general, yo no comenzaría por aquí, ¿no? No comenzaría a revisar el clima astrológico a partir de las profecciones, sino a partir de los tránsitos. De hecho, tú dices aquí tú comentas aquí, el tránsito corresponde.
como te digo, no, lo que colocas allí no es un tránsito, es una profección. Yo diría que sí, que hay que comenzar por allí, por colocar el tránsito, que corresponde al momento, y yo diría no tanto al momento de la detención, sino al momento del acontecimiento, ¿no? Que fue unas horas antes, es decir, nos convendría examinar los tránsitos para el 14 de mayo, pongamos 12:15, poco después del mediodía. Aparentemente el asalto sexual, la agresión sexual ocurrió poco después del mediodía, y esta sería realmente este sería el momento, creo yo, que convendría estudiar. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que ese es el momento que convendría estudiar? Porque, y aquí por supuesto entra el tema de para qué usamos la astrología, y qué es lo que cada uno de nosotros puede estar buscando al momento de hacer un estudio de este estilo. A mí me interesa en lo personal utilizar la astrología en este caso para hacerme una opinión. Es decir, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Es un montaje o no es un montaje? ¿El personaje es víctima de una conspiración? ¿O efectivamente es un hecho real que sale a la luz, y que por supuesto tiene, como todo acontecimiento, tiene beneficiarios y tiene personas a las que perjudica, es decir, hay repercusiones en general, pero es distinto, o sea, y en esas repercusiones alguien se aprovecha, alguien se beneficia, alguien sale perjudicado, pero es distinto cuando uno piensa que eso ocurre a partir de un complot, a partir de un montaje. Eh, digamos que el punto de partida para mí es ese. O sea, ¿qué nos dice la carta natal y los tránsitos del personaje para ese momento con respecto a la sostenibilidad, por así decirlo, de los cargos a los cuales se enfrenta? Por supuesto que sabemos que todo puede ser amañado, las pruebas de laboratorio pueden ser falsificadas, los testimonios pueden ser comprados. Nunca podemos aspirar a tener una certeza absoluta con respecto a los acontecimientos que nos llegan a través del filtro mediático, ¿no? Al cual todos asistimos. Pero la carta natal y el estudio de las diferentes técnicas, tránsitos, progresiones, direcciones, revoluciones solares, nos pueden decir qué tan coherente es el acontecimiento con lo que refleja el clima astrológico. Eh, por ejemplo, pues, disculpa si me desvío un poquito del tema, hay un caso muy famoso en los Estados Unidos, que es el caso de Lizzie Borden. No sé si alguna vez la has oído mencionar. Este personaje, Lizzie Borden, que era cáncer con ascendente en Virgo. A ella se le acusó de matar a los padres, de matar al papá y a la mamá a hachazos, y fue un caso muy sonado, un escándalo muy grande. Eso ocurrió en 1892. Y bueno, fue un escándalo enorme, y es uno de esos misterios de la crónica roja estadounidense, eh, porque bueno, hay personajes que defienden la inocencia de Lizzie Borden y hay personajes que la consideran culpable. Yo creo que si estudiamos los tránsitos del momento en el cual ocurre, bueno, por supuesto que habría que estudiar todo el contexto, ¿no? Y eso sobrepasaría la intención de este material que estoy grabando, pero baste decirte que por los tránsitos que tenía Lizzie Borden en el momento en el cual ocurre el crimen, yo no tengo realmente ningún problema en imaginarme la culpable, es decir, en imaginar que efectivamente ella fue la autora material de la muerte de sus padres, sobre todo cuando vemos que el acontecimiento ocurrió
en el momento en el que Neptuno y Plutón, ambos planetas en conjunción, ¿verdad? Neptuno y Plutón estaban en conjunción en esa época, en 1892, ambos planetas en conjunción estaban justo sobre su Urano natal. Fíjate, en el caso de Neptuno, apenas a 17 minutos, en el caso de Plutón a 59 minutos, ¿no? Casi un grado, pero en todo caso es la unión, la combinación de ambos planetas sobre ese botón de lo que rompe esquemas, de lo atípico, de lo irracional en muchas ocasiones que representa Urano. Pero por supuesto que eso entra dentro de un contexto más amplio. Es decir, justo en ese momento Mercurio le estaba haciendo trígono a su Plutón, Júpiter le estaba haciendo trígono a su Saturno, es decir, planetas que eran, o sea, cuando uno nota la cantidad de tránsitos exactos, la cantidad de tránsitos de menos de un grado de orbe que tenía en ese momento Lizzie Borden, uno se puede imaginar fácilmente que su psique, que la materia psíquica dentro de ella, simplemente estaba en ebullición y que perfectamente ese podía ser el momento en el cual una persona que ya de por sí estaba en una situación límite, como te digo, explicar por qué ella estaba en una situación límite nos llevaría a extendernos más de la cuenta en este caso que traigo a colación solo como ejemplo, pero en una persona que por sus circunstancias de vida estaba de alguna manera, como digo, en una situación límite, representa perfectamente el momento en el cual, por decirlo así, se le vuelan los tapones, y termina cometiendo este crimen y por cierto que al final salió bien librada, ¿no? Al final, en el juicio que se le hizo, ella terminó siendo declarada inocente y vivió el resto de su vida con la fortuna que heredó de la muerte de los padres. Esa es una de las razones por las cuales se trata de un misterio, ¿no? Porque supuestamente, desde el punto de vista legal, fue declarada inocente, fue absuelta. Y bueno, en el caso de Strauss-Kahn podría ocurrir lo mismo. En el caso de Strauss-Kahn perfectamente podría terminar siendo declarado inocente, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es qué nos dice la herramienta que tenemos con relación al personaje en ese momento particular. Y bueno, regresando al caso de Strauss-Kahn, como decía al comienzo, una persona con Plutón como primer planeta de su carta, con la luna en Aries, o sea, recordemos que la luna tiene que ver con una especie de hambre emocional, una necesidad, o sea, todos conocemos lo que es el hambre lunar, o sea, allí donde tenemos la luna, tenemos la necesidad de un determinado tipo de alimento. Y en el caso de Strauss-Kahn, ese alimento está vinculado o tiene el estilo del signo Aries, que es el signo de la inmediatez. Es decir, cuando esta hambre lunar se presenta, no tiene nada de raro que él actúe de una forma impulsiva, como efectivamente lo atestiguan el resto de las anécdotas que han salido a la luz alrededor del personaje a lo largo de los años, ¿no? Si lees el artículo si lees el artículo de Wikipedia, si lees el artículo de Wikipedia, vas a ver que hay toda una historia de conducta irregulares, por así decirlo, de parte de este personaje conocida por diferentes periodistas, ¿no? Que por supuesto él niega, bueno, hasta cierto punto niega, ¿no? Porque hay unas declaraciones suyas, por ejemplo, antes del incidente, el 28 de abril, el personaje en cuestión dio una entrevista
donde cuando le preguntaron qué cosas le podían reprochar, básicamente en qué se podía centrar una campaña sucia en su contra, él decía, bueno, el dinero, las mujeres y el judaísmo. Este, digamos que eh, eh, o sea, él directamente lo primero que menciona es este tema de las mujeres y dice, sí, amo a las mujeres y que podrían mancharme con un escándalo montado por una mujer que dijera que la violé en un estacionamiento y a quien le hubieran prometido 500.000 o 1.000.000 de euros por inventar esa historia. Digamos que él, pocos días antes de que eso ocurra, él dice esto, ¿no? Que se corresponde con lo que, o sea, con la acusación que hubo poco después y que también es coherente, como decía, con acusaciones mucho más antiguas, ¿no? Es decir, la idea del escándalo sexual y literalmente eh, eh, girando alrededor del tema de la violación ha estado presente en el personaje. Uno podría decir, bueno, si él lo dijo pocos días antes, ese podría ser un argumento a favor de su inocencia, pero realmente no, creo que habría que ser un poquito ingenuo para pensar que solo puede ser leído como un argumento a favor de su inocencia, porque también perfectamente puede leerse al revés, como una especie de actitud preventiva, como queriendo cuidarse las espaldas, con relación a algo que sabe que es una especie de fallo de su personalidad. Porque estamos hablando de una persona que no se logra controlar. O sea, el tema de la hipersexualidad y de las conductas compulsivas con respecto a esto, tiene que ver con que se trata de, como el alcohólico que no logra controlar lo que bebe, o la persona que es adicta a cualquier cosa y no logra controlar esa adicción. Este, entonces, la primera pregunta es, eh, podemos imaginarnos a partir de esta carta a un personaje compulsivo, a un personaje que no logra controlar esa necesidad de satisfacer de manera urgente un apetito. Bueno, como decía antes, Plutón como primer planeta de la carta, que tiende a actuar como si todo fuera de vida o muerte, como si todo se planteara en términos de todo o nada, unido a una luna en Aries, ambos son factores que alrededor de los cuales perfectamente se puede llegar a construir esa figura de la compulsión en el terreno de la sexualidad. Por otra parte, tenemos que Quirón aparecería en la casa 5, aparecería en Sagitario en la casa 5, y ese también podría ser otro factor coherente con esto. O sea, es decir, teniendo en cuenta que la casa 5 tiene mucho que ver con el aspecto lúdico de la sexualidad y Quirón nos conecta con experiencias vinculadas a lo doloroso, a lo incómodo, a la herida, la idea de las fantasías de violación, o sea, el poder plutoniano asociado a la casa 1, la herida quironiana asociada a la casa 5 y la luna en Aries en conjunción con el medio cielo son tres puntos alrededor de los cuales se podría construir esa compulsión perfectamente y entonces encontrarnos con un personaje que sí, que efectivamente puede tener un problema para controlarse en el momento en el que estas urgencias aparecen. Más todavía si tomamos en cuenta que Marte, que tiene que ver con la iniciativa sexual, con el tema del abordaje,
de la iniciativa sexual, aparece como primer planeta de su casa 10, como planeta más cercano a la cúspide de su casa 10 desde la casa 10, es decir, primer planeta de la casa 10, en conjunción con el nodo norte y en Aries, signo de su regencia. Entonces, la idea de conquistar, la idea de imponerse, es un rasgo que puede perfectamente estar presente en la sexualidad de Strauss-Kahn, es decir, que sea un personaje que efectivamente tenga la tendencia a iniciar una, un encuentro sexual y a imponer ese encuentro sexual. Entonces, Marte, en la casa 10, Plutón en la casa 1, Quirón en la casa 5, esta Luna en Aries, todo eso es coherente con la acusación que tiene en términos psicológicos. Estoy hablando de coherencia psicológica. Por supuesto que en ningún caso, a partir de lo que estoy diciendo, podría llegar a afirmar que la persona va a actuar estas tendencias. Porque, como repito una y otra vez, como insisto una y otra vez, dentro de la trinidad humana, del nivel de la experiencia directa, el nivel de la psique y el nivel de la conciencia, la carta natal solo describe ese nivel intermedio que es la psique. La conciencia puede colocarse por encima de los automatismos de la psique y de las circunstancias de la experiencia y hacer algo distinto a lo que la mera inercia psicofísica puede impulsar, algo distinto a lo que los automatismos de la psique y del mundo puedan marcar como curso. Eso que siempre busco reflejar en la idea de la vida como una navegación en la que el piloto, que es la conciencia, navegando el barco, que es la personalidad, atraviesa el mar, que son las experiencias, pero es verdad, mucha gente anda dormida por la vida, el barco tiene un piloto automático, si nos descuidamos ese piloto automático toma el control y una de las formas que adquiere ese piloto automático son las compulsiones, las respuestas neuróticas, y efectivamente, perfectamente, una respuesta compulsiva y neurótica por parte de Strauss-Kahn puede ser la necesidad de autoafirmarse periódicamente a través de la imposición, a través del hecho de imponerse, a través de la sexualidad. Que la casa 8 esté en Acuario, también puede cuadrar con el tema, eh, o sea, por lo que sabemos de la asociación de casa 8 con también el tema de la sexualidad ya en su dimensión más transformadora, y de Acuario con lo que rompe esquemas, con lo excéntrico, más todavía cuando vemos a Urano, regente de Acuario en la cúspide de la casa 12 y podemos encontrar entonces una relación entre lo que sería este terreno de la sexualidad y el tema del lo que puede convertirse en un punto de caída para el personaje. Recordemos que la casa 12 tiene que ver con la pérdida de la libertad, la prisión, la locura también, o sea, que se pierda el control a partir de un tema ligado a la sexualidad. Bueno, eso cuadraría. Pero en todo caso, lo que más me interesa destacar, Roberto, como te decía, es es la coherencia entre la carta que tenemos del personaje y el posible acontecimiento. Entonces, con ese primer punto de partida, o sea, con esa base, vendría el siguiente paso, que es el estudiar el momento. Como te decía, yo prefiero estudiarlo en principio, con los tránsitos, y viendo los tránsitos de ese momento, qué es lo primero que surge, qué es lo primero que observamos. Bueno, tenemos una conjunción de Urano a la Luna, tenemos conjunción de Urano a la Luna, y es una conjunción que está bastante activa, o sea, es una conjunción que tiene apenas 18 minutos
de orbe. Es una conjunción bastante cerrada sobre uno de los puntos clave, sobre uno de los puntos principales que estábamos evaluando al momento de encontrar como los resortes compulsivos en la personalidad de Strauss-Kahn. Pero ¿qué ocurre? Resulta que además de eso, nos encontramos con que su Marte está en el grado 26 de Aries, y en ese momento, en el momento en el que ocurre este tema de la agresión sexual, tenemos a Mercurio en el grado 28, Venus en el grado 28 y a Júpiter en el grado 25. Es decir, Marte, ese Marte que busca autoafirmarse a través de la conquista de Strauss-Kahn, estaba flanqueado por una conjunción extraordinariamente poderosa. O una conjunción o una configuración extraordinariamente poderosa. Júpiter de un lado y Venus y Mercurio en conjunción del otro lado. Prácticamente en el punto medio, casi cayendo en el punto medio entre ambos puntos, ¿verdad? Si tenemos por aquí en el grado 25 y por aquí en el grado 28, eh, tenemos que el punto medio estaría quedando aproximadamente en el 26 y medio. Ah, bueno, y tal cual, está en el 26 y medio. No he hecho el cálculo. Habría que hacer el cálculo del punto medio entre estos tres planetas, ¿no? Júpiter, Mercurio y Venus, donde estaba cayendo el punto medio, pero definitivamente estaba bastante cerca de Marte, no sé con cuánta exactitud, no he sacado la cuenta, pero a ojo de buen cubero se ve que este Marte estaba particularmente activo en ese instante. Es decir, dos puntos claves de la psique de Strauss-Kahn que tienen que ver con ese posible tipo de conducta, estaban particularmente activos en ese momento. Si buscamos la Luna, que es el indicador que se mueve más rápido a nivel de tránsito y por lo tanto también es un disparador importante, bueno, teníamos que en ese momento la Luna estaba pasando sobre su Neptuno, es decir, él tiene Neptuno natal en el grado 13-14 de Libra y la Luna estaba pasando para ese momento por el grado 14, es decir, poco antes, en la mañana, la Luna había pasado justo sobre su Neptuno natal, que si recordamos que Neptuno tiene que ver con la dificultad para establecer límites, bueno, no deja de tener una cierta lógica que esté presente dentro del cuadro que estamos estudiando. Claro, también Saturno andaba por ahí cerca, ¿no? Pero sabemos que Saturno se mueve bastante más lentamente y en todo caso podemos decir que está estableciendo parte del hielo quebradizo a nivel de la psique que podía estar viviendo Strauss-Kahn con relación a este tema. Ajá. Otro tránsito que también había revisado cuando me fijé en esto, era este trígono de Plutón a Venus. Bueno, por cierto, o sea, cuando hablaba al comienzo en el análisis no mencionaba esto. Otro factor que es coherente con la idea de una persona eh, que no logra controlarse cuando desea algo, es el tema de Venus conjunción Sol. Recordemos que Venus tiene que ver con las cosas que nos gustan, y cuando Venus está en conjunción con el Sol, la identidad, el núcleo de la identidad puede llegar a identificarse con este proceso de satisfacer los propios gustos. Y en este caso adquiere una dimensión claramente sexual, o sea, no solo sexual, él habla también de su gusto por el dinero, por el poder, por las cosas buenas, en todo el estilo Tauro, ¿no? Recordemos que Venus es además regente de su Sol en Tauro y está particularmente fuerte al estar allí, pues signo de su regencia. Bueno, resulta que este punto que tiene que ver con las cosas que queremos,
¿verdad? Marte tiene que ver con conquistar, pero Venus tiene que ver con el querer, con el desear, con las cosas que me gustan. Bueno, este punto de la imagen, que además tiene que ver con la imagen de lo femenino seductor, en la carta de un hombre, estaba recibiendo nada más y nada menos que un trígono de Plutón desde la casa 6 que tradicionalmente se asocia con la relación con la servidumbre, estaba recibiendo un trígono, como digo, de Plutón, o sea, había un trígono de Plutón en la casa 6 asociada a la servidumbre con esa Venus en casa 10, la casa asociada al poder, la casa asociada a la servidumbre, Plutón que ya sabemos que tiene que ver con intensificar las cosas, Venus que tiene que ver con el deseo. Es decir, a mí me resulta totalmente coherente, independientemente de que Sarkozy le saque ventaja, independientemente de que haya personas que se beneficien con con todo este escándalo, independientemente de que se hubiese podido llegar a establecer una campaña sucia de desprestigio contra Strauss-Kahn, independientemente de todos esos factores periféricos, si yo me baso en todo esto para preguntarme, ¿ocurrió o no ocurrió eso de lo que se le acusa? Es decir, estaba en un momento en el que podía ver pasar a una camarera del hotel y decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, tengo la urgencia, tengo el deseo, tengo los medios, tengo el poder, ¿por qué no satisfacer este deseo? Me resulta absolutamente coherente y bueno, como decía antes, los exámenes de laboratorio se pueden falsear, los testimonios se pueden comprar, las consecuencias políticas existen, o sea, entiendo todo eso. Pero si la pregunta es, este es un personaje capaz de hacer lo que, aquello de lo que se le acusa, yo diría sí, es capaz de hacerlo. Y además creo que el momento en el que ocurrió es una especie de coincidencia cósmica que estuviese en uno de esos instantes en los que la compulsión, la posible compulsión, aparecía de una forma exaltada, en una dimensión extrema y que sí, que podía perfectamente llegar a actuar. Eh, bueno, nada, eso era todo lo que quería comentar, Roberto. Y bueno, que estés bien, un cariñoso saludo. Siempre me acuerdo de los ratos compartidos. Y bueno, nada, nos seguimos viendo por el vecindario virtual. Bye.